Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Hoy es un día especial. Hoy se conmemoran 30 años del debut de Michael Schumacher en la Fórmula 1, corriendo para el equipo Jordan en el Gran Premio de Bélgica de 1991. Hoy hablaremos sobre cómo fue aquella negociación y todo lo que se tuvo que solucionar y manejar para que Michael Schumacher pasara de correr en Jordan Grand Prix, en ese Gran Premio belga, a correr con la escudería Benetton a partir del siguiente Gran Premio, que fue el Gran Premio de Italia. Así que espero disfruten este video tanto como disfruté haciéndolo. Comenzamos. Michael Schumacher era piloto del equipo Sauber Mercedes en aquel Campeonato Mundial de Autos Deportivos en 1991. En aquel entonces, Michael era protagonista en el equipo de jóvenes promesas de Mercedes en aquel Mundial de Sport Prototipos de la FIA. Un año antes había sido ya campeón de la Fórmula 3 alemana y también había ganado la prestigiosa carrera de Macao en aquel cerradísimo duelo contra Mika Häkkinen. El piloto finlandés había ganado la primera carrera de ese fin de semana por 2 segundos y medio sobre Michael. La segunda carrera, Michael estaba en la punta con Mika Häkkinen en segunda posición. En ese entonces, ambos sabían que lo único que tenía que hacer Mika era mantenerse a menos de 2 segundos y medio de Michael y sería el ganador de ese prestigioso Gran Premio de Macao de Fórmula 3. En aquel entonces, Mika, por supuesto, ambos pilotos, Mika y Michael, eran muy jóvenes y probablemente eso terminó trabajando en contra del piloto finlandés. Mika pecó de ambicioso buscando la primera posición en esas largas rectas que caracterizan pues el circuito de Macao en su última y primera sección. En aquel entonces, ambos pilotos, deseosos de ganar, estaban dándolo todo por obtener el primer lugar, y entrando a la última vuelta, cuando salían de la curva Mandarín y se encaminaban en la recta hacia esa apretada curva llamada Lisboa, Häkkinen decidió ir por el liderato cuando, según él, Michael había cometido un error en la curva Mandarín y había salido más lento. Häkkinen intentó aprovecharlo y hizo un movimiento de adelantamiento por la derecha. Michael reaccionó como siempre lo hacía en su carrera, de manera agresiva, cerró la puerta, se tocaron. Michael tuvo daños en su alerón trasero, pero Mika salió directamente hacia las barreras, teniendo un golpe importante y quedando prácticamente fuera de la carrera. Michael logró, a pesar de los daños, no logró salir indemne en cuanto a daños en la suspensión o en la caja. Logró terminar esa vuelta para ganar el Gran Premio de Macao. Ese fue uno de los primeros incidentes que tuvo Michael serios en su carrera y que lo perseguirían prácticamente hasta el final de su carrera. Mika, años después, reconoció que le había faltado experiencia para asegurar la victoria con ese segundo puesto, y Michael, por su parte, sostuvo siempre que Mika Häkkinen se había vencido a sí mismo en aquel momento. Este incidente tomaría relevancia con el paso de los años, porque para muchos se convirtió en un antecedente para aniquilar a Michael por sus encuentros definitorios con algunos rivales en la Fórmula 1. Pero regresando a 1991, hay que recordar que el buscatalentos, el descubre talentos Domingos Piedade fue quien le había sugerido a Willy Weber años atrás que siguiera de cerca a ese jovencito alemán que estaba brillando en la Fórmula Ford.
según Piedade, le veía algo especial y Webber estuvo interesado en darle seguimiento a este jovencito alemán. Poco tiempo después, Willy Webber estuvo prácticamente ya como representante de Michael. Y bueno, mientras Domingo Piedade en ese 1990 había acudido a varios grandes premios de Fórmula 1 y había tenido varias charlas con varios jefes de equipo en el paddock de la Fórmula 1. Domingo también se había tomado el tiempo de ir con Ron Dennis a hablarle de aquel jovencito alemán. Curioso recordar que Ron le había respondido con escepticismo porque creía que los pilotos del Mundial de Autos Deportivos y particularmente los pilotos de resistencia no tenían los requerimientos o la velocidad, tal vez, que se requería en la Fórmula 1 y en los pilotos de Gran Premio. Mientras todo esto sucedía, había otros personajes en la Fórmula 1 que sí estaban dándole seguimiento y sí estaban poniendo atención a lo que hacía Michael. Ross Brown, uno de ellos, ya había prácticamente acumulado buena experiencia en la Fórmula 1 porque desde los años 70 había entrado a Williams Racing como mecánico. Para 1988, ya encargado por primera vez del área de diseño y ya trabajando para Arrows, fue el encargado de diseñar aquel exitoso Arrows en 1988, que fue cuarto lugar en el Mundial de Constructores en aquella temporada. Ross Brown había sido contratado en aquel entonces por Tom Walkinshaw para construir un auto ganador para el equipo Jaguar. El auto que diseñó Brown era prácticamente un auto de Fórmula 1 bajo aquella carrocería del Mundial de Autos Deportivos. En aquel 1991, ese diseño de Ross Brown fue imbatible y venció en el Mundial a los, hasta entonces, imbatibles Sauber Mercedes. Michael nunca se dejó intimidar por ese gran auto que había construido Jaguar y que había diseñado Ross Brown. El mismo Ross Brown nunca olvidó que el único que ponía a sufrir a los Jaguar en aquel entonces era Michael. Era cuando Michael estaba al volante. Era tanto así que las estrategias que tenía el equipo Jaguar se basaban específicamente en qué turno iba a estar Michael al volante. Imagínense usted la admiración que provocó. Imagínense ustedes la admiración que provocó esto en todo el equipo Jaguar y en alguien tan inteligente como Ross Brown. Willy Webber era un representante muy astuto y en aquel entonces ya se hablaba de que se buscaba una oportunidad para Michael en Fórmula 1. En el mes de agosto, Michael y Willy Webber, su representante, estaban en el circuito del Nürburgring cuando se enteraron que Bertrand Gachot, uno de los pilotos titulares del equipo Jordan, había sido encarcelado por rociar gas lacrimógeno a un taxista en un encuentro vial en Londres. Inmediatamente Willy Webber se puso manos a la obra, llama a Eddie Jordan para comentarle que estaban listos para suplir a Gachot en Spa. Y cuando Willy Webber habla con Jordan, con quien tenía, por cierto, muy buena relación desde sus años de Fórmula 3 y Fórmula 3000, aprovechó Eddie Jordan la confianza para responderle a Willy Webber preguntándole, ¿pero quién es Michael Schumacher? Imagínense nada más, ¿no? La situación. Obviamente, Webber, inteligente como fue siempre, le contó sobre las virtudes de su piloto, sobre el gran talento que tenía y sobre todo que tenían el apoyo de Mercedes, el apoyo económico para que pudiera pagar por debutar en Spa. No solamente iba a recibir Eddie Jordan un gran piloto para debutar, sino que también iba a
pagar por correr ese Gran Premio. Así que Eddie Jordan, esas eran las palabras que más le gustaban a Eddie Jordan cuando le hablaban de dinerito. Entonces, inmediatamente aceptó encontrarse con ellos. Y bueno, pues en aquel entonces la realidad era que el equipo Jordan tenía un muy buen auto. El Jordan 191 de ese 1991 era impulsado por un motor Ford que, bueno, ya había probado varias veces su valía el paquete durante el año. Jordan, al carecer totalmente de conocimiento e información sobre Michael Schumacher, le preguntó algo importante, algo que él consideraba importante, y le preguntó, oye, pero ¿conoce el circuito de Spa, Michael? A lo cual respondió Webber, por supuesto, Michael vive a solamente 1 hora en Kerpen, Alemania, a 1 hora del circuito de Spa. Lo ha corrido varias veces, lo conoce perfectamente. Entonces, Eddie Jordan quedó conforme y acordaron probar en los días siguientes a Michael, hacerle un test en Silverstone con el auto, por supuesto, el 191, con el cual correría en Spa. Solamente si el test funcionaba bien, Michael Schumacher sería avalado para correr con ellos en Spa. Así que Eddie Jordan preparó todo y aunque no acudió al test, sí sería supervisado por el manager del equipo en aquel entonces, que se llamaba Trevor Foster. 6 vueltas dio Michael en su primera salida en aquel test y en realidad empezó a empujar ese auto de una manera en que se empezaron a preocupar los mecánicos de Jordan. Era el auto que correría, era uno de los 2 autos que correrían en el Gran Premio de Bélgica y no podían darse el lujo de tener un fuerte choque y tener que reconstruir todo el auto. Michael fue llamado de nuevo a los boxes por esta razón y le pidieron que se lo tomara con calma, a lo cual, sorprendentemente, Michael replicó, pero si apenas estoy tomándomelo con calma, no estoy empujando a fondo. En ese momento ya estaba marcando los mismos tiempos que Andrea de Cesaris, el otro piloto titular de Jordan en esa temporada. En aquel test, al final, Michael confesó, tiempo después, que se sintió mucho más nervioso en ese test que prácticamente en el fin de semana de su debut en Spa. Recordó que le impresionó mucho la primera vuelta, que nunca olvidó esas primeras vueltas a bordo de un Fórmula 1, pero que para la tercera vuelta él ya se sentía cómodo y totalmente en control de la situación. Nunca pensé lo importante que terminó siendo para mí este test en mi carrera, mencionaba Michael. 33 vueltas dio en Silverstone. Fue más rápido que el piloto Andrea Cesaris. 2 días después debutaba en Spa como piloto de Gran Premio y en la segunda sesión cronometrada fue 2.6 segundos más veloz que de Cesaris, el piloto que había conducido todo el año ese Jordan 191. En la primera sesión de clasificación fue 9 décimas más rápido, en la segunda 7 décimas para asegurar la 7ª posición en la parrilla de salida para su primer Gran Premio. La carrera duró simplemente 2 curvas porque rompió el clutch en la arrancada y tuvo que abandonar inmediatamente en la competencia, el Gran Premio de Bélgica. Pero había logrado su cometido Michael. Había llamado y enamorado a todo el paddock de la Fórmula 1. Se convirtió de golpe en la propiedad más caliente en la Fórmula 1 en ese año. Mercedes, Jordan y Benetton inmediatamente se pusieron en contacto con Willy Webber para ofrecerle contratos y, asegurar los servicios del alemán para un futuro con ellos. Recordemos que en aquel entonces el equipo Mercedes tenía planes de debutar en lo que en su momento fue el equipo Sauber. Ya tenían una sociedad en el Mundial de Sport Prototipos y Peter Sauber quería que debutaran en Fórmula 1 en 1993. Por eso Mercedes se apuntó
para contar con los servicios del piloto alemán. Pero en ese entonces no había certeza. En aquel entonces el CAO de Mercedes no estaba de acuerdo con el proyecto de Fórmula 1 y no se concretó para 1993. En ese momento, Peter Sauber tomó la decisión de ir como la escudería Sauber de Fórmula 1 y contó, sí, con el apoyo de Mercedes solamente como motorista. Por ende, la relación y el debut de Michael no se dio con la escudería Mercedes. Lo tuvieron que dejar ir ante las propuestas de Jordan y sobre todo, de Benetton. En ese entonces, cuando en 1991 se había corrido el Gran Premio de Bélgica, Eddie Jordan le ofreció un contrato a Michael Schumacher para 1992. Michael le respondió que no podía firmar un contrato porque tenía que revisarlo las personas que manejaban su carrera, que eran básicamente Mercedes, bajo digamos, los designios de el señor Nerpach, que se encargaba de estos asuntos en Mercedes. Posteriormente llegó el lunes previo al Gran Premio de Bélgica. Y aquí me gustaría contar que en esa semana, tras el Gran Premio de Bélgica, había cosas que no se sabían. Primero, Michael corrió y entrenó durante esos días previos al Gran Premio de Bélgica con gripe. Había venido días antes de correr en Japón y en el avión con el aire acondicionado, se había enfermado y se había sentido sumamente mal ese fin de semana. A pesar de ello, logró reponerse a todo esto y brillar. También poca gente sabe que Tom Walkinshaw había hablado con Willy Weber desde ese mismo fin de semana del Gran Premio de Bélgica y le había hecho saber que el equipo Jordan, con el cual compartían los motores Ford en ese 1991, no tendría motores Ford para 1992. Walkinshaw sabía esto porque al ser parte del equipo Benetton tenía información privilegiada sobre Ford y le habían comunicado que para 1992 no contaría Jordan con esos motores, por lo cual irían con motores Yamaha. Eso se le hizo saber a Willy Weber y automáticamente tanto Schumacher como Weber descartaron al equipo Jordan como un posible asiento para ellos en 1992. Bernie Ecclestone también estaba muy interesado en conseguirle un buen asiento a Michael Schumacher para 1992. ¿Por qué? Porque quería tener un piloto alemán exitoso en la Fórmula 1 y sabía que el mejor equipo para él era Benetton. Así que también estuvo muy al tanto y facilitando todo lo que había que facilitar, tanto en información como en cualquier otra situación para el equipo Benetton. En aquel entonces, los consejos de Jochen Nerpach, que era el encargado del aspecto deportivo por parte de Mercedes en aquella época, cuando se enteró que Eddie Jordan quería firmar a Michael el lunes previo al Gran Premio de Italia, le pidió a Michael que retrasara esa firma y que iban a presentar un contrato modificado a Jordan cuando le presentara el contrato para ser firmado. Cuando Nerpach, que fue en representación de Michael, le presenta esta respuesta, este contrato modificado, Jordan lo recibe y dice, ok, lo voy a pasar a mi departamento legal para que hagan los ajustes correspondientes y podamos firmar mañana el contrato. Lo que no sabía Eddie Jordan era que ese mismo día Michael Schumacher estaba firmando su contrato con la escudería Benetton en Inglaterra. Y que también al día siguiente, el martes temprano, mientras Eddie Jordan recibía un fax informándole, en el cual Michael le informaba que no correría más para él, Eddie Jordan entró prácticamente en cólera, respondió
buscando y digamos, reclamando en la corte en Londres que tenían un precontrato, facilitó todos los documentos y mientras hacía Jordan eso en Londres, Michael Schumacher probaba en un test secreto el Benetton en Silverstone, apenas a unos cientos de metros de la fábrica de Jordan Grand Prix. Ese momento definió la carrera de Michael Schumacher. ¿Por qué? Porque la realidad es que en ese test Michael inmediatamente estuvo en los tiempos de Nelson Piquet, el piloto 1 del equipo. Mientras tanto, Flavio Briatore ya le había comunicado a Roberto Moreno, el segundo piloto del equipo, que no iban a poder estar, que no iban a continuar esa asociación, que le iban a pagar su contrato hasta final de año, pero que consideraban en el equipo Benetton que Roberto no estaba ni en las condiciones físicas o mentales para conducir para ellos durante el resto del año. Lo que vino después fue que Roberto Moreno interpuso una denuncia por, básicamente por incumplimiento de contrato en Milán, en Italia. Lo que Roberto Moreno buscaba era impedirle a Michael Schumacher correr ese domingo en su auto en el equipo Benetton. Y bueno, la corte en Italia respondió afirmativamente a Roberto Moreno y este le terminó aceptando la oferta económica por parte de Benetton, en la cual lo indemnizaron con una fuerte suma y en la cual finalmente se avaló que Michael Schumacher pudiese correr con Benetton en ese Gran Premio de Italia. Por otra parte, Eddie Jordan había firmado una intención de contrato con Michael en Bélgica, pero por una palabra en ese precontrato no procedió su queja y pudo contratarse y, digamos, manejarse como libre Michael para firmarse con Benetton. La realidad es que esta historia, pues obviamente tiene varias aristas, varias formas de verse. Eddie Jordan sostiene que fue traicionado por Flavio Briatore, por Michael Schumacher y por el mismo Jochen Nerpach, el encargado de Mercedes. Pero la realidad es que legalmente no tenía argumentos Eddie Jordan por no haber redactado bien esa carta de intención. Realmente tuvo que perder a Michael Schumacher por el resto de la vida, ¿no? Por el resto del tiempo en que tuvo su equipo. No pudo continuar con Michael y eso fue un golpe brutal para Eddie Jordan porque dejó ir a uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1. Briatore, tiempo después, confesó que Jochen Nerpach se le acercó el sábado posterior a Bélgica y le comunicó que Schumacher estaba libre. Flavio no lo dudó y le contestó que lo tomaban inmediatamente. Lo firmaron hasta 1995 con una cláusula en la cual se especificaba que solamente se cumpliría este contrato solo si Mercedes no estaba en la parrilla a partir de 1993. La historia, amigos, así fue. Michael corrió con Benetton, consiguió 2 mundiales en 94 y 95 y bueno, la historia todos ustedes la conocen, pero la historia de cómo llegó Michael a Benetton y cómo debutó en Fórmula 1 en 1991, aquí se las he contado. Espero les haya gustado. Gracias y un abrazo.